Un saludo cordial, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, programa de información económica empresarial en Popular Televisión, que vamos a iniciar ya con nuestro invitado de cabecera, que concretamente nos acompaña cada día, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y buenas noches. Bueno, pues don Aurelio, hay un tema importante que ha salido a la palestra en los últimos días. Y parece como el Guardián en los últimos 7 meses, aunque luego se niega, dice puede ser coyuntural, pero que demuestra que el paciente puede tener cierta fiebre, y vamos a explicarlo. La inflación vuelve a ser negativa después de algunos episodios así, de algunos meses sueltos, el menos 0,2. Bien, ¿cómo se casa eso con un país en recuperación? A mí me parece, y me voy a adelantar en mi opinión, que lo que se está produciendo es la recuperación de algunos sectores, pero que el consumo no se recupera. Y que esto hace que los precios sigan bajando, porque la atonía de adquisición de bienes para el consumo sigue siendo grande. No bienes industriales, por ejemplo, la siderurgia está trabajando muy bien, incluso en este último trimestre, decíamos el otro día, ha aumentado las exportaciones. Sin embargo, la última cadena del eslabón, es decir, el pequeño comercio, los particulares, las personas que realmente al final acaban moviendo a un país, pues no lo acabamos de notar. Y esto puede ser, no sé qué le parece, don Aurelio, un síntoma. Sí, la situación económica real de la gente, de las familias, del consumo, sigue cayendo. Esta es la realidad que se percibe sobre el terreno. Hoy usted habla con todos los sectores, sea el comercio, sean las familias siguen recibiendo menos rentas, los sectores comerciales, industriales, siguen en caída libre, y este trimestre ha sido absolutamente mortal para ellos. Para las pymes y para el pequeño comercio ha sido peor incluso que el del año pasado. Peor que el del año pasado. Pero también hay que decir una cosa, don Aurelio, es muy curioso, porque en otros sectores un poco más grandes ha sido todo lo contrario, mucho mejor. Si puede explicar esa dualidad y qué es lo que ocurre. Sí, lo que pasa es que pueden ser algunos sectores que inciden poco sobre la vida de las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de que las exportaciones mejoran, y de hecho han mejorado pues en un 5%, se habla, y es que ha aumentado la competitividad. Pues no, señor, no es que haya aumentado la competitividad. Es cierto que los salarios han bajado y se quiere ligar esa bajada de salarios a ese mayor incremento de las exportaciones, pero eso no es cierto. Lo que sí ha aumentado, y es por donde posiblemente vayan un poco las cosas, son los beneficios de esas empresas que exportan. Porque las empresas siguen exportando a los mismos precios, porque los precios españoles eran buenos y los salarios no eran altos como para incidir de manera negativa en la exportación. Por tanto, ¿qué ha supuesto la reforma laboral? Ha supuesto una bajada importantísima de la seguridad y de los salarios de los trabajadores, que hoy ya la pobreza no solo llega al que no trabaja, sino que hoy la pobreza está implantada incluso en aquel que trabaja, porque sus salarios son excesivamente bajos. El último informe de FOESA lo dice. Bueno, de Cáritas Europea, pues ya ha visto el informe, ¿no? Cómo se van trasvasando rentas de los sectores más pobres a los más ricos, de tal manera que los pobres aumentan de una manera exponencial, pero el patrimonio de los ricos sigue aumentando. Está aumentando, quiero decir, que esto hace que no se pueda reflejar, aunque los datos macroeconómicos puedan ir mejor, esto no se refleja en absoluto en las familias, sino que siguen yendo peor, con un paro que está ahí absolutamente estabilizado, estancado, y está habiendo muchas personas que están saliendo, porque claro, hay un paro que está estancado, pero si ahí sumamos la gente que está emigrando, pues el paro sería superior. De manera que no les sorprenda. Esa caída del consumo es lo que está provocando algo que es muy negativo para las economías, que es la deflación. La deflación, pues que efectivamente puede haber una bajada de los precios, pero además, según de qué precios, porque no son los que bajan los de primera necesidad, son otros de menos consumo. Entonces, eso está cayendo y está suponiendo que las familias, sus deudas no bajan,
que lo importante hoy, con una inflación de un 2 o 3%, es que las deudas se siguen manteniendo en un nivel, con los años los salarios van subiendo, las posibilidades de las familias son mayores y se pueden ir pagando las deudas. De esta manera, la deuda aumenta. Y eso se está llevando, y es otro tema, pero que está unido. Muchas veces desde este programa hemos pedido liquidez al sistema. Bien, esto ha cambiado en los últimos 2 meses. Es decir, ahora es verdad, y lo hablaba con una persona de confianza hace 2 días, las entidades, y lo decía el presidente del Sabadell también ayer, pero es coincidente y por eso lo saca José Oliu. Los bancos y las entidades ofrecen ahora dinero, mucho dinero, pero van a empresas y muchas no lo quieren porque no lo pueden pagar. Sí. Y hay otras que igual lo pudieran pedir, pero no tienen características. Es verdad, sería un riesgo tremendo de entrar en morosidad. De hecho, la morosidad aumenta. Luego estamos entrando en una especie digamos, de pescadilla rara, porque ahora ya las entidades necesitan para sus balances ese vender. Y para vender ellos tienen que vender dando créditos. Pero no hay suficientes empresas que tengan un balance aceptable para poder recuperarlo y rechazan esos créditos. Prefieren estar como están. Y las que algunas lo quieren, pues tampoco están en situación. Esto es una hoja de ruta complicada de salir de ella. Francamente complicada, porque sí hemos pasado ya el portillo de que a través de las recomendaciones del Banco Central Europeo, el Banco de España, etcétera, sí se han lanzado los bancos, hay que decirlo, a ofrecer créditos. Eso es comprobable en el último mes y medio de manera clara. Pero evidentemente estamos en las mismas. Es decir, lo que dice el refrán aquel andaluz, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. ¿Qué pasa, don Aurelio? Es cierto. Ahora se dice que salen a dar créditos, pero la gente que podemos necesitar ese tipo, se pueden necesitar ese tipo de créditos, saben que eso no es cierto. O sea, no hay ninguna confianza en que eso que manifiestan sea real, como han venido manifestando permanentemente que el crédito no se había restringido. Bueno, si no se había restringido, decían que no se había... ¿Usted sigue diciendo que no se oferta? Mire usted, usted habla ahora con los bancos. Sí, hay alguna oferta. Sí, hay oferta. Pero los bancos se siguen resistiendo y luego están los problemas de esas calificaciones de solvencia. Porque claro, que ofrezcan dinero a quien tiene cantidades superiores... Claro, es lo que yo digo, ¿no? El que tiene dar un paraguas en verano no tiene sentido. Entonces, quien verdaderamente lo necesita, hoy sigue con enormes restricciones para lograr el crédito. La banca en este momento no ha estado cumpliendo con lo que es la función. La banca en este país tiene un poder tremendo. También, don Aurelio, perdone que lo interrumpa, pero es que la morosidad ha subido mucho también, don Aurelio. Claro que ha subido, pero sí es que esto sí que es la pescadilla que se muerde la cola. Empresas y familias que pagaban normalmente, que llevaban su actividad y que iban pagando y amortizando sus deudas, de momento les es restringido el oxígeno del dinero y les han dejado colgados de la brocha. No, han perdido actividad, han perdido clientes, han cerrado sus empresas y les han dejado en una situación en que no pueden pagar. Si deja de haber ingresos, si deja de haber actividad, no pueden pagar. Mire usted, en este informe que usted citaba ahora hace un momento, de Cáritas Europea, se dice el gran fracaso del sistema de austeridad. Es decir, bueno, esto solo cambiará... Yo eso lo tengo claro. Creo que lo tenemos claro porque hemos venido hablando. Si se deja de haber actividad económica, ¿de dónde van a salir los recursos para que se mantenga toda la vida de la gente, los servicios públicos y todo lo demás? Tiene que haber actividad. Porque no se trata de que existiera ese chorro de dinero de hace 7 años, que eso tampoco era bueno, sino una normalidad. Claro. No, porque claro, de aquello viene esto, ¿no? Es que el chorro de estamos hablando de... Mire, don Gervasio, la situación que se está viviendo en este momento, que viven familias que se han quedado sin vivienda y sin trabajo y por tanto con medios de vida y que han tenido que vivir pues con otros familiares, esto viene dado pues por el sistema que se impuso. Se dice, se daba mucho dinero, pero ¿quién se lo llevaba? Porque claro, un piso valía 3 veces más que su valor real. Esas familias se endeudaron pagando 50 por lo que valía 15. Por tanto, la salida de ahí es muy difícil. No lo podían pagar y se han quedado en esta situación. Yo creo que hoy tiene que replantearse. Y tengo aquí, me salen a mí ahora mismo, estaba tomando nota, 3 financiaciones, una que está ahora en debate, la de varias autovías. Sí, situación prácticamente de quiebra, aunque la señora Ana Pastor
con una gran habilidad, ha dicho, esto los ciudadanos no lo van a pagar. Y lo ha dicho claramente. Y lo van a pagar los bancos y las propias constructoras, de alguna manera. Bien, con unas quitas. Pero mire, con que los bancos españoles hubieran tenido el dinero que se dedicó a financiar a Endesa para que se lo llevara una empresa extranjera, o los aeropuertos extranjeros del Reino Unido, un montón de ellos, etcétera, hubiera habido liquidez en el sistema para dar miles de créditos a pymes, en su momento, no estoy hablando hace 5 o 6 años. Y no hubiera habido esta crisis a todo, hubiera habido crisis, pero no hubiera sido tan profunda. Esa ha sido una de las claves importantes de lo que ha ocurrido en España. Es que se ha dado a amigos o a personas poderosas créditos sin ningún tipo de rubor. Y eso, cuando ha llegado la hora de la verdad, ha habido que quitarlo del resto de los mortales que en España nos movemos. Todo esto ha habido que detraerlo, lógicamente, luego de los recursos propios del país. En este momento, claro, todos sabemos el gran agujero que han representado las cajas gobernadas por políticos. Tenemos que ver lo de Bankia, 25.000 millones de euros que se han dilapidado por ahí, se han dilapidado. Ahora decimos, no, es que Bankia gana dinero. Vamos a ver, ¿qué empresa le han metido? Le dan 25.000 millones prácticamente a fondo perdido. Y dice, bueno, se venderá. Pero luego tenemos también el resto de los bancos, lo de la Sareb. La Sareb en este momento está prácticamente en quiebra. ¿Otra vez? Necesita más dinero porque el patrimonio ese que le han trasladado a unos precios resulta que ahora vale la mitad. Claro. Y eso, a ver quién va a pagar todo eso, ¿no? De manera que este sistema económico está fracasando estrepitosamente. O hay un cambio radical o esto no va a cambiar. Pero es un cambio... he estado en Italia hace poco y estuve bien escuchando al primer ministro y hablaba de cambios de estructura del país. Hablaba de algo que en España llevamos mucho tiempo, ¿no? Ahorrar gastos en estructura superflua. Estábamos hablando de Italia, ¿no? A mí me parece que este no es un problema, España puede hacer lo que puede hacer, que es un problema hoy ya de las autoridades europeas, que tienen que cambiar el sistema económico europeo de una manera radical. Una manera radical. Y esto lleva su tiempo, pero lo que más importante es que exista voluntad, que no la hay. Sí, pero mire, hace unos días estábamos hablando de esto y decíamos que, bueno, Alemania trata de resolver sus problemas. Está en Europa, interviene en todos los asuntos europeos, Alemania y otros países, pero ellos saben que su problema son ellos quienes se lo tienen que resolver. Lo estamos viendo permanentemente con las medidas que toman. Ahora, por ejemplo, dicen, ante la avalancha que les puede llegar de trabajadores de estos nuevos países que se han incorporado... Pero es que eso es muy grave, porque se ponen el Tratado de la Unión de gorro. Es que ese es el fracaso de la Unión Europea. Claro. Es que ese es el fracaso. Pero es que ellos hacen aquello que les conviene. Claro, en cambio, en España estamos totalmente sometidos a sus criterios. Eso es. España, Italia, casi hasta Portugal y Grecia. Ese es el problema de la Unión Europea. Pues, si es que de fondo hay las dos velocidades que ellos imponen y se saltan la legislación cuando les da la gana y al resto de los países lo imponen. Sí, pero fíjese, países que no se lo han saltado, como era el caso de Irlanda, mire cómo van saliendo. O sea, han mantenido... Sí, pero la situación de la población es muy dura. No, es dura, pero bueno, ahí se habla, en Europa, cuando se habla de dureza en Europa, usted la compara con la dureza de España y es tremenda. Somos el segundo país más pobre ya, solamente tenemos detrás pues a uno de estos países. En pobreza infantil, que estamos en unos niveles altísimos. Que eso, de verdad, cuando yo veo eso me da vergüenza. En paro, esta situación de paro de 6 millones de parados en un país que no estaba en esa situación, pues es tremenda. Por tanto, hacen falta medidas radicales y decisivas para cambiar esta situación. Porque uno también dice, pero si dinero hay... Si el dinero no ha desaparecido, no se ha volatilizado, nadie ha ido y ha hecho piras, ha quemado el dinero. El dinero está, pero parece que a veces existe un cierto espíritu masoquista con aquellos que lo tienen. Lo dice, bueno, me lo guardo y veo cómo padece la población. Creo que esto hacen falta medidas muy radicales, hacen falta que en el gobierno tomen decisiones muy fuertes y que no todas las medidas recaigan sobre las clases menos favorecidas. Porque hoy, si usted analiza las rentas que hay en España y ve los precios públicos o controlados, como puede ser la energía eléctrica, que eso es tremendo para negocios y para familias. Y ve que eso lo relaciona con los ingresos y se da cuenta que España es un país que en este momento no se puede vivir. Ahora, lo que está claro, y sin querer echar culpa al empedrado, es que
estamos en una especie de trampa de decisiones tomadas hace tiempo, ¿no? Yo hablaba de este tema de inversor que para mí, lo he comentado muchas veces, ha tenido unas características importantes. Los tiempos buenos no se han aprovechado para hacer reformas. Sí. Hemos seguido con unos modelos que no han servido, pero yo creo, y volvemos precisamente en este caso a la reciente entrevista del Santo Padre, el Papa Francisco, con el presidente Obama, que el fondo de la cuestión no están tanto en las políticas económicas de las que estamos hablando de tecnicismo, sino está en un cambio de filosofía de fondo. Es decir, no podemos arreglar la economía si no ponemos al hombre, al ser humano en el centro. Claro. Y es rebuscar la economía al servicio de las personas. Claro, el otro día lo comentábamos. ¿Usted no cree, don Aurelio, que la globalización, a través de la entrada en los mercados mundiales de los grandes oligarcas rusos, con fortunas nunca conocidas en Occidente, chinos, etcétera, han aumentado un capitalismo salvaje que lo han sacado de control? ¿Usted no cree que esa es una de las burbujas fundamentales? ¿Qué tópico? Desde las antiguas repúblicas socialistas soviéticas antiguas ha venido todo este problema, o ha aumentado, el capitalismo ha existido, pero estaba más o menos en unas formas soportables. Esto, la presencia de estos oligarcas que son millonarios como nunca en Occidente, las fortunas norteamericanas, ríense de la de Rockefeller, las de las personas más ricas del mundo, la hemos conocido. Y yo creo que eso ha distorsionado los mercados mundiales. Hombre, eso sin ninguna duda. Mire usted, la caída de valores en las sociedades yo creo que ha dejado sin defensas a estas sociedades. Esa especie, esa ambición de los poderes, esa avaricia de quienes están en los gobiernos ha hecho que en cuanto han visto grandes capitales, pues han abierto totalmente las puertas a estos capitales. Y sabemos lo que esos capitales significan, es la voracidad sin medida. Y esto es lo que en este momento está pasando en estos países. En estos países como España no tiene ninguna defensa en este momento. O sea, todas nuestras defensas se han diluido. Por tanto, esto ha sido pues un Estamos campo, como en manos, como un barco en el Atlántico. Sí, estamos totalmente invadidos por estas personas que hoy pueden comprarlo todo. Hemos visto ahora por las compras que se han hecho. El puerto de Madrid, el puerto de Barcelona. Y hay muchas más cosas en venta que se pueden adquirir. Y además se está dando... A precios de saldo. A precios de saldo. En este momento, que a lo mejor hay casi 1 millón de viviendas vacías, pues resulta que en España cualquier persona de cualquiera de estos países oligarcas, como comentaba usted, de rusos, chinos o tal, pueden hacerse ciudadanos de este país con solo adquirir un piso de 150 o 200.000 euros. Ya son ciudadanos con todos los derechos. Entonces todo se está poniendo en manos de este capital, mientras la gran mayoría de la población no tiene acceso absolutamente a nada. Las clases medias estos capitales nunca van a dar nada. No, además que vienen de países en los que los derechos no existen. Claro, y que no existe ningún tipo de valor, evidentemente. Mire, crean o no, la cultura occidental, cristiana, está impregnada en toda Europa y en los países de América, en la mayoría. Bueno, también es verdad que en la parte de Rusia también, pero tiene esas connotaciones. Y ya no voy a decir que en China nada de nada, porque valores cero. Este es el mayor problema. Bueno, vamos a acabar y lo vamos a hacer con una buena noticia, ¿no? Este fin de semana tenemos aquí en Cantabria unas 1.800 personas que ha traído el Banco Santander de diferentes puntos. Está el parking del aeropuerto, que da gusto verle, de varios aviones, unos 7, 8 aviones de ejecutivos, los hoteles llenos. Qué importante es para Santander y para Cantabria que una entidad bancaria tan grande y tan potente como el Banco Santander tenga su sede de declarante aquí en Cantabria, porque desde el jueves da gusto pasar por las calles, da gusto entrar en un hotel, da gusto estar en unos restaurantes. Esto supone que va a dejar unos cuantos millones de euros en un fin de semana
así como así. Sí, sí, vamos, la situación de una gran entidad como es el Banco de Santander, y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Estas entidades tan importantes, la ubicación física en una determinada zona es importante porque los recursos humanos y económicos que mueven son importantísimos. Y además yo sí estoy viendo en este sentido, a veces la edad tiene esas cosas, lleva a la reflexión. Yo los últimos años sí estoy viendo en don Emilio Botín que se está humanizando mucho. No, está volcándose con su tierra. Y entonces vemos el cosas que antes no se hacían. No, yo ahora, creo que también la perspectiva de la edad, todo el mundo tiene su tema. Claro, y lo que sí hay que decir es que a este hombre hay que hacerle un gran monumento en Cantabria. Porque, vamos a ver, en el Hospital de Valdecía, en cuanto necesita un aparato especial, ahí está. Eso es verdad. Tenemos hoy aquí aparatos que no los hay en otros hospitales. El Centro Botín, etcétera. Bueno, pues esto es así y como hay que decirlo así, pues así lo decimos. Y me supongo que la hostelería de Cantabria en estos días está feliz, sobre todo de Santander. Los autobuses, no sé cuántos, veía autobuses en algún balneario de aquí cercano, porque no caben todos en la capital. Es decir, esto es una cosa que nos hacía falta 3 o 4 convenciones al año de estas. Claro. Y que Botín siga en ese ritmo. No obstante, esto que dice usted del monumento, yo estoy de acuerdo, pero fíjese, me parece que el mayor monumento que se podía hacer se lo está haciendo el mismo bueno, Bahía. Bien, y su nombre. Bien, pero 80 millones. ¿En qué momento ha sido, fíjese, estos 80 millones de inversión? Fíjese que 2 años más negros para Cantabria, como para España, en el aspecto de crisis, me estoy refiriendo, no en otra cuestión. En el aspecto de crisis, y qué bien ha venido esa inversión ha venido muy bien, para obras, para otros. Bueno, nos olvidamos del Centro Estadístico de Solares. Claro, eso ha sido es otra obra en un momento crucial. Haber traído aquí desde Aravaca que 2 obras, el centro de datos. Pues estamos hablando igual de 300 millones de euros en total de inversión entre las dos cosas. Ahí sí que existe una colaboración, esa es la auténtica colaboración público-privada, ¿no? Diría yo. La calle Cádiz ahora mismo en Santander, ¿cuánto va a costar? 700.000 euros, 800.000, no sé cuánto va a ser la... Cantabria ha puesto mucho, Cantabria ha pagado también un precio alto por ello, que yo creo que había que pagar en bien de la actividad económica y de todo esto. Quiero decir que todo esto para Cantabria no es gratis. Fíjese usted la ubicación privilegiada y emblemática que eso tiene. Cantabria ha puesto un precio altísimo, ¿no? También. Pero bueno, hay una respuesta, va a haber una actividad, va a haber un mantenimiento y creo van a venir especialistas, vamos a estar en la lista de las mejores colecciones del mundo. Claro. Y luego hay una cosa, la Fundación ha fichado a brillantes profesionales, los mejores, que nunca Cantabria hubiera tenido acceso a esos, esos temas. Luego, entonces, yo lo sé, porque el otro día estaba un amigo mío que había estado en una reunión política, además en Asturias, y me decía, es verdad, cuando a veces uno va afuera, todo el mundo dice, nos envidian por este asunto y no por el aeropuerto, por ejemplo, ahora, en Asturias. Me lo decía que estaba en Gijón, en concreto. No voy a dar más datos. Dice, y nosotros aquí muchas veces nos pegamos, pero a veces también hay que salir fuera, como usted sale, como salgo yo, para decir, bueno, no todo lo hacemos mal. Muchísimas gracias, don Aurelio. Gracias a usted. Y a ustedes por haber estado un día más aquí en Popular Televisión. Que tengan una feliz semana, paz y bien.